Revelado. El camino divino, que transforma vidas ocultas y es sagrado para todos los que tienen fe. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, un clamor se alzaba en la tierra de Egipto. Los hebreos, esclavizados bajo el yugo opresor del faraón, suspiraban por libertad en medio de la noche. Un niño había crecido entre los nobles, un hebreo en el palacio del faraón, cuyo nombre se susurraba con esperanzas y temores, Moisés. Atrapado en el lujo y la miseria, su corazón dividido transcurría entre dos mundos, dos identidades, la de un príncipe y la de un esclavo. Como el eco de risas infantiles recorría su mente, Moisés sentía la carga del dolor de su pueblo. Un día, guiado por la ira y la compasión, se encontró defendiendo la causa de un hebreo al ver que un egipcio lo golpeaba. En un arrebato tomó la vida de aquel hombre, un acto que lo arrastró a huir a tierras lejanas, al desierto de Madián, donde la soledad y la vulnerabilidad lo rodearon. Soy un hombre quebrantado, se decía, mientras el polvo del desierto se adhería a su piel, aislado de su gente, mientras pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro. Un desgarrador día, Moisés se enfrentó a lo sobrenatural. Una zarza ardiente titilaba a lo lejos, sin consumirse jamás. Acercándose, su corazón palpitaba en su pecho. ¿Quién eres?, se preguntó en voz baja, cuando una voz contundente resonó. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La tremenda carga del momento silenció su ser. He visto la aflicción de mi pueblo, continuó la voz, imponente y llena de compasión. Ve, porque yo te enviaré a Egipto. Moisés ante tal llamado divino temió. ¿Quién soy yo para ir a Egipto?, musitó, su voz temblorosa revelando la lucha interna de un hombre que aún no comprendía su grandeza ante Dios. Pero la respuesta siguió resonando en su ser. No temas, porque yo estaré contigo. Con cada palabra, el fuego de Dios ardía en su alma, consumiendo sus dudas y mandando que se levantara. De vuelta a Egipto, sus pisadas resonaban en la tierra llena de dolor y sufrimiento. Deja ir a mi pueblo, insistió ante el faraón, cuyo corazón se endurecía como piedra. Las plagas comenzaron a caer sobre Egipto, aguas convertidas en sangre, ranas, piojos y moscas. Ahora el aire estaba impregnado de eco y quejas. Los hebreos miraban, con la esperanza naciendo en sus corazones, sintiendo el poder que Moisés representaba. Y llegó el gran clímax, el mar Rojo extendido frente a él y su pueblo. Temed no, Moisés clamó mientras la desesperación crecía. Con fe en la promesa del Dios que lo había llamado, extendió su vara, y ante su asombro y el de todo Israel, las aguas se separaron. El pueblo cruzó en seco, cada paso resonando con la esperanza de la liberación, mientras el mar brillaba bajo el sol como el oro que una vez habían anhelado. Mientras el faraón y su ejército se lanzaban tras ellos, las aguas se cerraron, un acto de justicia divina que marcó el inicio de una nueva era. Y así, en el desierto, la historia de un pueblo continuaba, enfrentando retos pero también recogiendo las promesas que Dios había revelado, donde cada paso era una oportunidad de renacer, de forjar un carácter a imagen de su Creador. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios. ¿Cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí pronto estallaría, desafiando a un pueblo a elevar su mirada a su Creador. ¿Logrará este pueblo mantener su fe en medio de la incertidumbre y el desánimo? La jornada apenas comenzaba,
y la promesa de Dios resonaba a través de los siglos, esperando ser finalmente comprendida. En el desierto, el resplandor del sol abatía con fuerza mientras Moisés y los hijos de Israel avanzaban hacia la inmensidad desconocida. Tras la gloriosa liberación del Egipto opresor, sus corazones palpitaban con la mezcla de alegría y miedo, ansiosos por conocer el propósito del Dios que los había liberado. El camino hacia la tierra prometida estaba lleno de retos, y en la vastedad del desierto resonaban sus quejas y anhelos profundos. Mientras el polvo se alzaba de sus sandalias, el pueblo clamó a Moisés: ¿Qué haremos? ¿Dónde está la tierra que nos prometió nuestro Dios? Los ecos de su desconfianza reverberaban como un tambor en la medianoche. Aunque habían sido testigos de maravillas gloriosas, la incertidumbre se instalaba en sus corazones, y muchos deseaban el regreso a Egipto, añorando la comodidad de la esclavitud. El cielo se oscureció, y una nube de gloria se posó sobre el campamento, trayendo un silencio sobrecogedor. El rostro de Moisés, iluminado por la luz divina, reflejaba la majestad del Creador, y en ese momento se escuchó la voz del Señor: Moisés, sube a mí al monte y te daré las tablas de piedra, la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Moisés, tembloroso pero obediente, respondió: Aquí estoy, Señor. Y con determinación ascendió. En la cima del monte Sinaí, la tierra temblaba bajo el peso de la presencia divina, y los truenos resonaban como un canto de alabanza celestial. Dios habló a Moisés, dándole instrucciones y ordenanzas que serían el fundamento de la vida del pueblo. No habrá otro Dios delante de mí, proclamó el Altísimo, y cada palabra penetraba en el alma de Moisés, modelando su corazón y el de una nación. Mientras tanto, abajo en el campamento, la incertidumbre crecía. El pueblo, sintiéndose abandonado, se reunió en torno a Aarón, el hermano de Moisés, y le exigió: ¿Dónde está Moisés? Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Ante la presión, Aarón, temiendo el alboroto, cedió, y con oro de sus joyas, forjó un becerro. Estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto, proclamó, y la adoración a una imagen hecha por manos humanas se desbordó. Dios desde lo alto del monte advirtió a Moisés: Ve, porque el pueblo ha corrompido su camino, han hecho para sí un dios de oro. El corazón de Moisés se estremeció al escuchar la voz de Dios, y con las tablas en mano, descendió con fervor. Cuando sus ojos vieron la idolatría brotando entre su pueblo, su ira se encendió. Las tablas se hicieron añicos en el suelo, como el pacto quebrantado de un pueblo que había olvidado su Redentor. Resulta que este es el pueblo que has sacado de Egipto, clamó Moisés. En este momento de ruptura, el destino de Israel pendía de un hilo. El clamor de Moisés fue un ruego, un intercesor ante la ira de Dios. Perdona la iniquidad de este pueblo, oh Dios, o borra mi nombre del libro que has escrito. La misericordia de Dios se manifestó a través de su respuesta, revelando su carácter y deseo de restauración. El susurro del Señor resonó en el aire: Al que pecare contra mí, a ese borraré de mi libro. Con el peso de esa verdad, la jornada de Israel se tornó aún más compleja, pues la desobediencia traería consecuencias. Un camino largo por delante enfrentaba al pueblo escogido, lleno de desafío, fe y redención. ¿Estaría Israel dispuesto a cumplir con la voluntad divina? La montaña de Sinai no solo representaba la ley, sino la relación renovada con su Dios. El pueblo estaba llamado no solo a ser liberado, sino a vivir en la libertad de la obediencia. ¿Cumplirían con su parte del pacto en medio de la tentación? La diferencia entre la salvación y la perdición pendía de su respuesta. Mientras Moisés se preparaba para interceder una vez más, el misterio de la gracia de Dios se desplegaba en el horizonte. Había llegado el momento para la promesa de Dios de forjar un corazón nuevo en su pueblo, pero ¿quién aceptaría este llamado? Se levantaban preguntas en el aire, y el destino de una nación permanecía en la balanza de su fidelidad y colaboración en el eterno plan del Altísimo.
En el silencio pesado que siguió a la ira de Moisés, el pueblo temía. La escena era sombría. La adoración al becerro de oro quedó teñida por la culpa y el remordimiento. En el corazón de cada uno, el eco de la voz de Dios resonaba, llenándolos de un profundo temor y confusión. ¿Qué hemos hecho?, se preguntaban unos a otros, conscientes de que habían traicionado al que los había liberado de la esclavitud. Moisés se volvió hacia el Señor con un corazón quebrantado. «Señor», suplicó, «te ruego que perdones este pueblo, pues han pecado gravemente. ¿Cómo pagaré por su transgresión?». En aquel momento de intercesión, las palabras de Dios eran tanto un desafío como una promesa. Aquellos que no se arrepienten serán cortados, pero este es un pueblo que he elegido para mí. Ve y diles que se arrepientan, y yo escucharé. Moisés descendió del monte con una seriedad que aterrorizaba. Con el rostro aún brillando de la luz de Dios, tomó posición en medio del campamento. Alzó su voz, llamando a la congregación. «Oh Israel, ¿qué es lo que han hecho? Han cambiado la gloria del Dios incorruptible por una imagen de buey que come heno. Arrepiéntanse, y vuélvanse al Señor». Así resonaron sus palabras, un llamado a la redención, una súplica ante el pueblo extraviado. Poco a poco, los corazones comenzaron a abrirse a la verdad que llevaban dentro. Algunos, temerosos, se arrodillaron en polvo, mientras que otros se cubrieron el rostro con sus túnicas, avergonzados por el escándalo de su pecado. Entonces, en la angustia compartida, un murmullo de arrepentimiento comenzó a surgir desde el campamento. «Perdónanos, oh Dios», clamaron, el peso de su iniquidad desplomándolos ante la grandeza del Altísimo. Esa súplica, una vez más, alcanzó los cielos, y el corazón de Dios se movió hacia su pueblo. El Señor habló a Moisés nuevamente. «Se ha escuchado su clamor, y escribiré otra vez las tablas, como un nuevo pacto de gracia para ellos. Tómalo, y enséñales a seguir mi camino». La esperanza brilló como un faro en medio de la tormenta, y Moisés ascendió una vez más al monte, dispuesto a recibir la revelación divina. Mientras Moisés se encontraba bajo la sombra del monte, la atmósfera cambió. Los murmullos de la montaña se tornaron en un canto que penetró su ser. «Soy el que soy», resonó la voz del Señor. «Haré un pacto con ti y con esta nación. Seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. No me han desechado, sino que han buscado la verdad en la oscuridad». Con cada ordenanza que el Señor le dictaba, Moisés sentía la carga del propósito divino que se placía en su corazón. La misión de guiar al pueblo de Israel estaba marcada por un destino superior, una promesa de vida en abundancia y libertad verdadera. Era un llamado que surgía de lo más profundo de la eternidad, y la tarea de Moisés sería compuesta por amor, disciplina y restauración. 3 días después, al amanecer, Moisés descendió del monte con las nuevas tablas de piedra. El pueblo le esperaba, expectante, listos para escuchar las palabras del pacto. Con el aire vibrando de anticipación, Moisés proclamó: «El Señor ha hecho un pacto contigo, camina en sus mandamientos y vivirás». Pero a medida que el eco de su voz resonaba, una sombra cubrió el corazón de los israelitas. La pregunta persistía: ¿podrían seguirlo? La historia de su camino hacia la libertad había comenzado, pero la lucha por permanecer en la fidelidad apenas comenzaba. En el horizonte, un nuevo encuentro se gestaba. La promesa de Dios se entrelazaba con la resistencia de su pueblo. El camino a la tierra prometida no solo era un viaje físico, sino una travesía espiritual que requeriría valentía y fe. La jornada apenas iniciaba, y los destinos de muchos estaban por entrelazarse. Mientras Moisés miraba a su pueblo con anhelo, el misterio del plan soberano de Dios comenzaba a desplegarse. La verdadera redención se encuentra no solo en las tierras prometidas, sino en los corazones transformados. Un ángel se posó sobre el monte, y la voz de Dios resonó de nuevo: «¿Quién entre ustedes tomará la decisión de seguirme?». La pregunta flotaba en el aire, lanzando un desafío eterno hacia los corazones de los hombres.
Moisés se hizo un espacio entre la multitud, su corazón aún palpitando con la gloria del encuentro divino. Con las tablas firmemente sujetas en sus manos, sus ojos reflejaban la luz del Creador, pero había en su pecho un profundo deseo por la transformación. «Escucha, Israel», exclamó. «Las palabras del Dios vivo son luz para nuestro camino y vida para nuestras almas. Arrepentíos y seguid su camino». El pueblo, aún temeroso y vacilante, miraba a su líder con mezcla de reverencia y duda. «¿Cómo podremos volvernos a él?», preguntó uno de los ancianos, su voz quebrada por la angustia. «¿Cómo podremos cumplir su petición sabiendo lo que hemos hecho?». A medida que el murmullo crecía, la ansiedad se hacía palpable, y la sombra de su pasado se cernía sobre ellos como una nube oscura. El rostro de Moisés se iluminó con compasión. «No temáis. El mismo Dios que ha hecho un pacto con nosotros es poderoso para restaurarnos. Él busca corazones quebrantados. En este nuevo pacto hay esperanza y vida nueva», afirmó, recordando las promesas que Dios había hecho a su pueblo en tiempos pasados. Mientras hablaba, la memoria del pueblo retrocedió a los días de la esclavitud en Egipto, cuando clamaron al Señor por liberación. «Él nos escuchó», murmuró otro, y pronto una ola de nostalgia y reconocimiento recorrió las filas. El eco de libertades pasadas les dio un nuevo aliento. Entonces, un susurro suave pero poderoso comenzó a moverse entre ellos, un sentimiento compartido de anhelo por regresar a Dios. «Vayamos a Él», dijo una mujer con lágrimas en los ojos. «En nuestro dolor y en nuestra falta, volvamos a nuestro Dios». La multitud se fue alineando, un corazón, una voz, un clamor unificado que recibió la promesa de gracia. Mientras su arrepentimiento resonaba hacia el cielo, Moisés clamó a Dios en súplica: «Oh Señor, tu pueblo ha vuelto a ti. Por favor, mira nuestra postración y ten compasión de nosotros». Esta vez, la tierra tembló suavemente bajo la presencia del Altísimo, y un rayo de luz brilló desde lo alto del monte, iluminando a los israelitas que lloraban con verdadera contrición. Y el Señor respondió: «He escuchado su clamor y he visto su arrepentimiento. Por eso, estableceré un nuevo camino entre ustedes. No será el camino de la antigua ley, sino uno que trascienda el corazón de cada hombre. Dentro de cada uno, escribiré mi ley, y serán mi pueblo, y yo seré su Dios». Los corazones se llenaron de asombro y reverencia. La promesa de un corazón nuevo, un espíritu renovado, comenzó a germinar en su interior. Moisés sintió el ardor de esta nueva revelación, poniendo en evidencia que la historia de liberación iba más allá de una tierra física. «Este es el comienzo de algo mayor», exclamó, «un viaje espiritual que llevará a cada uno a la plenitud de la vida en Dios». Entonces, un viento suave sopló por el campamento, llevando consigo el guiño de la presencia divina. «Gloria a Dios en las alturas», gritó un niño, y la voz del pueblo se elevó en adoración. La alegría contenida se derramó en alabanzas, y todo el campamento vibró con un nuevo sentido de propósito y esperanza. Sin embargo, en el fondo de su ser, Moisés sintió que un nuevo desafío se aproximaba. ¿Estamos listos para seguir el camino que Dios nos ha trazado?, reflexionó. La verdadera prueba no era solo la liberación, sino la transformación del corazón que aún estaba por venir. Y mientras el pueblo celebraba, una sombra se cernía, atenta y vigilante en el horizonte. El ángel que había acompañado a Moisés se acercó una vez más, su voz resonando con la autoridad de lo sagrado. «El camino es recto, pero la prueba será dura. ¿Están dispuestos a tener fe en lo que no ven? Muchas luchas se atravesarán, y la resistencia vendrá de generaciones». Y así, mientras se alzaba la alabanza, otros se preguntaban en sus corazones: ¿cuánto están dispuestos a dar para seguir al Señor en este nuevo pacto? Las palabras del ángel flotaban pesadamente en el aire, sembrando una expectativa de desafíos venideros y del poderoso propósito de Dios que continuaría revelándose ante su pueblo. Fue, al fin, el comienzo del verdadero viaje, un reto hacia la transformación
no solo del exterior, sino del corazón en cada uno de ellos. La pregunta perduraba, llenando el campamento. ¿Quién se levantará para seguirlo hasta el final? Mientras el campamento de Israel se sumía en un gozo renovado, Moisés se retiró en la penumbra tras una edificación, buscando el silencio del Altísimo. La luz que había brillado sobre él ya no era solo un reflejo del encuentro en el monte, sino que había comenzado a moldear su ser. Su mente viajaba entre las palabras del Señor y el futuro incierto que se avecinaba. En su corazón latía una pregunta: ¿cómo podrían ser fieles a este nuevo pacto? Moisés sabía que, aunque lo parezca, la transformación no vendría solo de un lienzo donde pintar las promesas, sino de un corazón que supiera persistir. Se postró en el suelo, su frente tocando la tierra, y clamó: «Oh Dios de los ejércitos, guíanos por tu camino, que no nos desviemos de tu propósito, ni un solo paso». Mientras clamaba, el cielo se oscureció, y una voz resonó en el aire, intensa y soberana: «Moisés, a medida que buscas mi dirección, he aquí, te revelaré mi propósito más profundo». Y el viento, que antes había acariciado los rostros del pueblo, ahora traía consigo una presencia misteriosa llena de anticipación. «Te he llamado para guiar a mi pueblo, pero escúchame. Habrá decepciones entre aquellos que han visto mi gloria. Muchos querrán volver a lo familiar, a lo que conocen, aferrándose a las sombras de su pasado. Esto será un tiempo de prueba, y la fe será desafiada de muchas maneras», continuó la voz. Moisés sintió una mezcla de temor y determinación. «¿Qué haré, Señor? ¿Cómo habré de advertirles que la prueba no es de un día, sino un largo viaje hacia la eternidad?» «Escucha, Moisés, los corazones deben ser moldeados como el barro en manos del alfarero. Deben aprender a caminar en la fe, aunque no vean el camino claro. Prepararé pruebas, pero éstas servirán para el fortalecimiento de sus espíritus. Mi presencia irá con ellos, y su dependencia de mí los llevará a la tierra prometida, no solo física, sino del alma». Con estas palabras, la revelación del divino propósito se expandió en la mente de Moisés, quien comprendía que el viaje no era solo hacia una tierra. «Tu presencia, Señor, es la verdadera tierra prometida», murmuró, asimilando la profundidad del mensaje divino. «Así es», replicó la voz, «y los que busquen encontrarme en los tiempos de prueba, serán guiados a través de las tinieblas hacia la luz. Mi plan es mayor de lo que podrían concebir. Involucra generaciones, y llegará a las naciones. Está escrito en los cielos, y cuando el tiempo se cumpla revelaré la totalidad de mi misericordia». Moisés se sintió renovado por esta revelación. Regresó a la multitud, su corazón plagado de la certeza de que la misión comenzaba en ese instante. «El camino será escabroso», advirtió, «pero si persistimos en el arrepentimiento, el amor del Señor nos sostendrá». La gloria de este nuevo pacto no es solo para nosotros, sino para todas las generaciones que vendrán. Un susurro de asombro y expectativa llenó la multitud. «Que se levante la adoración», exclamó. Y así, una vez más, las voces resonaron en alabanza. Pero en los rincones del campamento, los murmullos de incertidumbre comenzaron a despertar. Algunos se preguntaban si realmente estarían dispuestos a seguir a un Dios que exigía de ellos cambios radicales. Y entre sombras, al borde del campamento, una figura oscura observaba con atención, temiendo y planeando. La resistencia ya empezaba a manifestarse en sus corazones, y la batalla por el destino de Israel estaba lejos de terminar. El ángel que había hablado con Moisés se materializó una vez más en la oscuridad. ¿Están preparados para el costo de la fidelidad? No olviden, el camino que han elegido es sagrado, y la llama que hoy arde puede ser extinguida si son frágiles en su fe. Y así, quedó en el aire una pregunta sin respuesta. ¿Secundarán el pacto de Dios, o se volverán a las sombras por temor a lo desconocido? La respiración del pueblo se detuvo. El eco de su respuesta a la decisión estaba por venir,
y el destino de generaciones pugnaba por ser manifestado en sus corazones. Moisés, aún resonando con la voz del Altísimo en su corazón, se dirigió con firmeza hacia la muchedumbre. El aire estaba cargado de un silencio expectante, como si la misma tierra respirara por un instante. Con su estatura erguida y el firme propósito alimentando su espíritu, levantó su voz y proclamó: «Escuchad, hijos de Israel. El Señor ha hablado, y nos ha llamado a un viaje, uno que no será fácil ni breve, pero confiad, pues su presencia irá con nosotros. Él es nuestro refugio, y su amor es nuestra luz en medio de las tinieblas». Mientras el pueblo respondía con un murmullo de fe entrelazada con dudas, una sensación inquieta comenzó a crecer en el campamento. Algunos se agacharon, otros intercambiaron miradas llenas de confusión y miedo. La figura oscura en las sombras se movió con sigilo, ojos fijos en el rostros de aquellos que luchaban entre la promesa del pacto y los ecos de su pasado. «¿Qué queréis?», resonó una voz en el aire, emergiendo de la multitud. Era el sacerdote Aarón, quien, al sentir la creciente tensión, se adelantó. ¿No recuerdan las maravillas del Señor? Las plagas que nos libraron de Egipto, sus brazos extendidos en nuestras aflicciones. Al mencionarse las obras del Señor, una chispa de esperanza brilló en algunos corazones, pero rápidamente se ahogó en el susurrar de los escépticos, que comenzaban a calar profundo. Aquellos que lideran nos han llevado a un destino incierto. ¿Por qué habríamos de arriesgar lo que tenemos por un pacto que no elegimos? Se oía. La presión del dilema se sintió como un peso tangible sobre Moisés. El Espíritu de Dios le urgía a recordar las promesas, no solamente para su presente, sino para los tiempos que vendrían. Con la mirada fija en el horizonte, Moisés clamó por la sabiduría divina. «Oh Señor, guíame en esta tormenta de corazones divididos». Y fue entonces que el cielo se iluminó con un rayo de luz, como si el mismo Jehová respondiera: «Moisés, recuerda el pacto que hice con Abraham, con Isaac y con Jacob. Debes instar a mi pueblo a permanecer firmes, no solo en su fidelidad, sino en su búsqueda de mí, aún en las sombras». Mientras esto resonaba en su corazón, Moisés se volvió hacia el pueblo. «El Dios que nos ha traído hasta aquí, también nos conducirá a la libertad que prometió. ¿Quién está listo para afirmar el pacto del Altísimo? Alzad vuestras voces y proclamad que seguiremos a nuestro Dios». Entonces un movimiento comenzó a tomar forma en la multitud. Algunos levantaron sus manos, otros comenzaron a adorar en voz alta, pero entre ellos, la figura oscura se agitó inquieta. «No lo permitiré», murmuró, y las sombras comenzaron a cobrar vida a su alrededor. Era como si una fuerza oscura buscara frenar el avance del pacto. El ángel que había hablado con Moisés se hizo visible nuevamente. Su figura resplandecía con un halo de luz. «Contended en oración, porque el enemigo de vuestras almas acecha como un león rugiente. No permitiré que la oscuridad prevalezca aquí». El pueblo, ahora consciente de su guerra espiritual, comenzó a orar con fervor. Moisés se unió a ellos, elevando su clamor al cielo. «Oh Dios, ven a nuestro rescate, muéstranos tu salvación y afianza nuestra fe en ti». Mientras la tormenta clamaba sobre ellos, un profundo sentido de unidad emergió en el campamento. Muchos comenzaron a reconocer el sacrificio de mantenerse firmes en la luz, abrazando su llamado divino. El eco de sus voces determinando que seguirían al Señor resonó en cada corazón. No obstante, entre el clamor de adulación, resonó de nuevo la advertencia que había recibido Moisés. El viaje será largo y lleno de pruebas. A medida que la adoración se intensificaba, la figura oscura observaba con rabia y temor. La resistencia no cederá tan fácilmente, pensó, y en su interior, una oscuridad palpable comenzaba a tejer un plan de discordia. Sin embargo, en el aire quedó flotando una promesa. «Cuando el tiempo se cumpla, revelaré la totalidad de mi misericordia». Y así, la batalla por el corazón del pueblo de Dios estaba solo en sus comienzos, llenando el aire de expectación y tensión. Moisés, con su corazón abierto a la dirección divina, susurró entre sí: «¿Qué más revelará Dios en este camino de transformación y luz?
¿Cuáles son las misteriosas profundidades de su plan eterno? La pregunta pendía en el aire, como un susurro de esperanza en medio del caos, aguardando la respuesta que solo el Altísimo podía dar. En la serenidad tensa del campo, un aire de expectativa predominaba. Moisés levantó su rostro al cielo, buscando en las alturas la guía que su pueblo requería en ese momento crucial. La luz de la presencia de Dios parecía reverberar a su alrededor, llenándolo de una fuerza renovadora. Señor, danos fe para avanzar y valentía para abrazar el destino que has diseñado, decía en su interior, sintiendo la urgencia de un llamado ineludible. A medida que la Asamblea de Israel se unía en increíbles clamores ascendente, la figura oscura seguía acechando entre las sombras, alimentando las semillas de desconfianza. ¿Acaso Moisés teme descubrir su verdadera naturaleza? Murmuraban las voces de la oscuridad, navegando sigilosamente entre los corazones agitados. En su interior, la figura ominosa tramaba la discordia. «Viene una prueba», proclamó Moisés tratando de calmar sus temores. «El Señor ya ha triunfado sobre nuestros enemigos en cada paso de este camino. Debemos confiar y marchar hacia la tierra prometida». La multitud, consciente del desafío, asintió, aunque una sombra de resistencia aún danzaba entre ellos. «¿Qué significa esto de marchar?», preguntó uno de los ancianos, su voz resonando como eco de una pregunta no formulada por muchos. «¿Estás seguro de que no caminaremos hacia la muerte? Egipto, con todo su sufrimiento, ahora es un refugio comparado con lo incierto que tenemos por delante». Las dudas comenzaron a tomar una forma tangible, como ramas secas llevadas por el viento. Sin embargo, Moisés, entendiendo la necesidad de fe, recordó las promesas antiguas. El Dios que hizo brillar la luz en la oscuridad está con nosotros. Él nos guiará. No es tiempo de retroceder. Con el corazón palpitante, alzó sus manos hacia el cielo y clamó: «Oh Dios de nuestros padres, tu poderoso brazo nos ha sustentado. Esta noche te imploramos que desciendas una vez más en nuestra presencia y sella nuestro viaje con tu poder». Fue entonces cuando comenzó el movimiento, tan suave como el susurro del viento. Una brisa fresca removió la arena y las llamas de las antorchas comenzaron a danzar, como si celebraran la presencia de Dios. «¿Lo veis?», gritó Aarón, sintiendo la unión de la congregación en su pecho. «El Señor se manifiesta en nuestra adoración. Anunciemos su gloria para que nuestro camino esté iluminado». La figura oscura, agazapada, sentía la presión de la fe que comenzaba a aglutinarse como una tormenta. Se volvió, mostrando su esencia, un reflejo de aversión hacia la luz. «No me rendiré tan fácilmente», pensó con furia divina. Un plan más oscuro se tecía en su corazón, mientras un susurro del infierno se deslizaba a su alrededor. Mientras el pueblo comenzaba a unirse alrededor de Moisés y Aarón, una luz brillante impactó de repente, llenando la atmósfera. Era un ángel del Señor, que parecía destellar con fuerza entre ellos. «El camino de la promesa iniciará en el amanecer. Aseguraos de estar preparados porque la prueba es solo el paso hacia el cumplimiento. El enemigo no es el único que tiene un plan». Los rostros se tornaron serios y enérgicos. La anticipación se robustecía. Moisés, consciente del significado de estas palabras, sintió en su corazón la urgencia de ese mensaje. ¿Qué es lo que la historia de la liberación encierra en sus profundidades? ¿Por qué el Señor llama de esta manera? Las preguntas reverberaban, llevando la esencia del misterio entre sus corazones. El pueblo comenzó a murmurar colectivamente. Un movimiento de unidad se fraguó entre ellos. Los susurros ya no eran de temor, sino de anhelo por lo desconocido. «Un nuevo día está a la vista», resonaban algunos levantando la voz en un clamor de fe que desafiaba la oscuridad. Moisés, empoderado por el clamor creciente, enseñó también sobre el sacrificio de la liberación. Debemos estar dispuestos a dejar lo que conocemos por lo que Dios ha prometido. Vamos a conquistar lo que nos espera. Así, el pueblo de Dios comenzó a marchar en anticipación de lo que vendría. Un nuevo amanecer prometía ser revelado,
y el camino que se extendía ante ellos se convertía en un testimonio del poder divino. Sin embargo, mientras las multitudes alzaban sus voces en unidad, la figura oscura contempló desde la distancia. Cuando el cielo se abra, la verdad será revelada, pero la sombra de su liberación no será fácil. ¿Cómo evitaré que su destino se cumpla?, murmuró, su voz cargada de determinación, y en el silencio que siguió, una nueva pregunta resonó entre las tinieblas. ¿Estáis preparados para el verdadero sacrificio que llevará hacia la promesa? La trama del plan de Dios seguía desenfadándose, dejando un eco de expectativa que desbordaba la fe y anticipación entre su pueblo. La luz del alba comenzó a iluminar el cielo, tiñendo de dorado la tierra que había sido testigo de noches de sufrimiento y cautiverio. Moisés, con el corazón palpitante y los ojos fijos en la vastedad del horizonte, comprendía que un nuevo capítulo se abría para su pueblo. El ángel del Señor había hablado, y había una promesa destino en el aire. El camino de la promesa iniciará en el amanecer. «Levantaos, oh Israel, el momento de la liberación ha llegado», exclamó Moisés, su voz resonando con fuerza y authority. Las palabras fluyeron como río en sequía, y la multitud, en respuesta, se levantó llena de fervor, preparándose para el viaje que Dios les había prometido. Sin embargo, la figura oscura que había acechado en las sombras se encontraba aún lejos, en un lugar donde la luz no podía alcanzar. Este no es el final, solo es el principio de una prueba que forjará sus almas, murmuró desde la penumbra, su voz cargada de veneno. En su mente albergaba un plan siniestro. Si el temor y la duda pueden dividirlos, los llevaré de vuelta al abismo de Egipto. Moisés, reconociendo la urgencia espiritual que se cernía sobre ellos, reunió a los ancianos y líderes del pueblo. Hermanos, hoy nuestro Dios hará maravillas entre nosotros. Recordemos su poder en la plaga que nos liberó y en el mar que se abrió. No temáis, porque su presencia está con nosotros. Pero, ¿cómo sabemos que Dios está verdaderamente con nosotros?, cuestionó un anciano. Su voz temblaba bajo el peso de sus dudas. ¿Acaso no nos ha guiado su mano poderosa? ¿No hemos visto las señales y los milagros? Prometamos unidad en este viaje, porque no somos solo un grupo de individuos, somos el pueblo elegido de Dios, respondió Aarón, apuntando al cielo donde las nubes comenzaban a dispersarse, dejando ver destellos de luz. Así sellaron su pacto mientras Moisés ofrecía oraciones fervientes al Dios de sus padres. Clamó con lágrimas de esperanza: Señor, no permitas que la sombra de la duda oscurezca nuestra fe. Fortalece nuestras manos y da valor a nuestros corazones. Con renovado fervor, la multitud comenzó su marcha hacia la libertad. Pasos llenos de determinación resonaban en la tierra mientras el sol ascendía, reflejando una esperanza aún sin probar. Mientras tanto, en las oscuras profundidades donde se debatían las fuerzas del mal, la figura oscura sonreía maliciosamente, sabiendo que el camino hacia la libertad también era el inicio de la cruzada más dura. ¿No saben que cada paso hacia la promesa traerá consigo pruebas? El desierto será su maestro, y en el hambre y la sed encontrarán la sombra del desespero. Y así, bajo la mirada expectante del cielo, el pueblo de Israel avanzaba. Mirad, ahí frente a nosotros está la mar en calma. ¿Cómo cruzaremos? ¿No es una trampa?, se murmuraban algunos, el temor volviendo a elevar su oscura estela. Moisés, sintiendo la ansiedad en el aire, levantó su bastón y volvió sus ojos a Dios. Las aguas se abrirán, profetizó con la fe que lo caracterizaba. No temáis, porque aquí está el Dios que nos guía. Aquellos que confíen en Él no serán avergonzados. En ese momento, el cielo resonó con el sonido de un fuerte viento que sopló sobre las aguas. Los rostros empezaron a mirar hacia las profundidades del mar. Un murmullo de asombro se generó cuando las aguas comenzaron a separarse. ¡Milagro! ¡Milagro!, gritaban con júbilo, mientras un camino seco emergía de las profundidades, iluminado por la gloria de Dios. Sin embargo, en la oscuridad,
La figura acechaba, asomando su complejidad. ¿Realmente cruzarán? ¿Entenderán el costo verdadero de lo que buscan? Se preguntaba, mientras una sombra de incertidumbre cubría sus pensamientos. El camino hacia la tierra prometida había comenzado, pero con cada paso, un dilema surgía. Mientras celebraban su liberación, la pregunta se hacía más fuerte. ¿Están preparados para enfrentar el costo que exige la verdadera libertad? Así, el pueblo avanzaba, con los corazones llenos de fe, pero también con la incertidumbre acechante, mientras el hilo antiguo de la historia de redención se entrelazaba aún más profundamente en su travesía de liberación. ¿Qué más estaba reservado en el plan divino? ¿Y cuán firme sería su fe cuando las pruebas aparecieran en su camino? A medida que las aguas del mar se separaban, los israelitas comenzaron a cruzar el camino seco, sus corazones rebosantes de asombro y temor. La columna de nubes, símbolo de la presencia divina, permanecía sobre ellos, guiando sus pasos hacia la libertad prometida. Cada paso resonaba como eco de las promesas de Dios, y entre murmullos de gratitud, levantaban las manos hacia el cielo, adorando al Creador que los había liberado de la opresión. Moisés, viendo el avance de su pueblo, sintió el peso de su misión. Su ser anhelaba que cada uno comprendiera la magnitud de aquel milagro. «Recordad, oh Israel», clamó con voz poderosa, «no solo cruzamos este mar, sino que atravesamos el umbral de nuestra historia. Dios nos ha escogido para ser un pueblo, y debemos permanecer unidos en fe y obediencia». Mientras el pueblo avanzaba, la figura oscura que había acechado desde las sombras, observaba con ojos llenos de desdén. ¿Qué creerán? ¿Que se alejarán sin consecuencias? Musitó, el eco de su voz fusionándose con el viento. En su corazón se tejía una insidiosa estrategia. Los siguientes pasos estarán llenos de pruebas. En el desierto, se revelarán sus verdaderas debilidades. A medida que los israelitas atravesaban completamente, las paredes de agua centelleaban como cristal, y un viento fuerte meneaba la atmósfera. El temor del desierto comenzaba a hacerse evidente en los rostros de algunos, que se preguntaban qué les depararía el futuro. Aún así, el brillo de la esperanza iluminaba su camino. ¿Alguno se atreverá a clamar a su Dios cuando la necesidad apremie? Inquirió la voz oscura en sus pensamientos, mientras buscaba generar división y confusión. Al llegar a la otra orilla, el pueblo estalló en un canto de alabanza. Su música resonaba entre montañas y valles. «Cantaré a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha arrojado al mar al caballo y al jinete», proclamaron todos con fervor. Esta canción de liberación vibraba con cada pulso de su corazón. Sin embargo, Moisés sabía que la batalla por su fe apenas comenzaba. Los días avanzaron y pronto se encontraron en un vasto desierto, un lugar que parecía no ofrecer más que arena y silencio. La realidad del hambre comenzó a asaltarlos. «¿Qué comeremos?», murmuraban algunos, la inquietud creciendo entre ellos. Moisés, sintiendo la incertidumbre florecer, se arrodilló en súplica. «Señor, guía a tu pueblo. Enséñales a confiar en ti en medio de la escasez». A su lado, Aarón alzó su voz. «Estamos en la senda del desierto, pero no estamos abandonados. El Dios que nos condujo nos proveerá». Mas las dudas seguían arremolinando en el corazón del pueblo, recordando las cebollas y ajos de Egipto. «¿No hubiera sido mejor morir allí?», se murmuraba entre los de más débil fe, mientras el eco de su descontento comenzaba a tomar forma. Fue en ese instante que el cielo se abrió, y desde las alturas una voz resonó. «Yo soy el Señor vuestro Dios. No temáis, porque les daré maná del cielo, y no vivirán solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor». La promesa impactó a todos. Provisión había sido anunciada de lo alto, pero en las profundidades la entidad oscura sonreía, pues sabía que la respuesta a la necesidad también abriría puertas a la idolatría. «Así es, suplido, pero esta fe será puesta a prueba. ¿Podrán permanecer fieles al Dios que provee en lugar del ídolo de su antiguo cautiverio?», murmuró al viento que arrastraba su rebelde voz.
Así, el pueblo se encontraba en un cruce de caminos. La esperanza y la desesperanza, el propósito divino y la duda humana, colisionaban furiosamente. Mientras el maná descendía del cielo, la pregunta sobre el verdadero costo de la libertad pendía en el aire. ¿La voluntad de Dios será más fuerte que la tentación del pasado? Y así, el viaje apenas comenzaba, con el eco de la palabra de Dios resonando en sus corazones. El desafío estaba ante ellos. El desierto no solo era un lugar de escasez, sino también una lección de fe. Estaban listos los elegidos para enfrentar las pruebas del camino divino. ¿Y cómo responderían al llamado del cielo en el momento de la necesidad? En el amanecer del tercer día en el desierto, el pueblo de Israel se despertó con los cielos despejados y una nueva expectativa en sus corazones. La fragancia del maná fresco llenaba el aire mientras la luz dorada del sol comenzaba a iluminar sus rostros. Sin embargo, la tensión se sentía palpable, un eco de dudas latentes que aún provocaba murmullo entre ellos. Moisés, guiado por un fervor divino, se dirigió hacia la multitud. «He aquí, el Señor ha prometido proveer por nosotros», proclamó con voz firme. «Tomad el maná que Él nos da cada mañana, pues no deberéis tener miedo. Su provisión es suficiente para hoy». A medida que los israelitas se movían hacia el campo de maná, su confianza comenzaba a crecer, pero las sombras de sus viejas vidas se asomaban, recordándoles constantemente el peso del pasado. Entre la multitud algunos se mostraban escépticos. «¿Por qué no tenemos más? ¿Y si en el próximo día no aparece?», susurraban, sus rostros marcados por la incertidumbre. La figura oscura, que había acechado desde el principio, sonreía invisible entre ellos. Los días de abundancia son breves. En sus corazones sembraré semillas de insatisfacción, pensaba, mientras la inquietud se multiplicaba. Esa tarde, mientras el pueblo recogía el maná, las quejas comenzaron a surgir. «¿Qué hay del agua? Nos quejamos de la carne y los alimentos, pero aquí estamos sedientos. ¿Dónde está la provisión del Dios que nos liberó?», clamaba una madre mientras sus hijos miraban con hambre. La aflicción y la desesperación empezaban a aferrarse como una neblina oscura. Moisés, un hombre de fe, sintió el tirón del espíritu en su interior. Decidido, subió a la roca que estaba a la vista y clamó: «Señor, tu pueblo sufre. ¿Por qué nos has traído a este lugar solo para dejarnos desmayar? Proveemos, oh Jehová, y muéstranos el agua de la vida». Entonces, la voz del Señor resonó en su corazón. «Moisés, ve a la roca en Horeb y golpea. De ella fluirá agua, para que mi pueblo viva». Con renovada confianza, Moisés descendió de la roca y se apresuró a cumplir la orden. Golpeó la roca, y ante la mirada asombrada de todos, el agua brotó, formando un torrente que rápidamente sació la sed del pueblo. Era un milagro palpable, un acto innegable del poder y la fiel provisión de Dios. Sin embargo, no pasó mucho tiempo. Las quejas continuaron, como ecos persistentes en el campamento. «¿Por qué hemos de comer solo maná? Quisiéramos la carne de Egipto, los pimientos, los ajos, todo lo que allí teníamos». Resonaban las voces de descontento. La figura oscura, envuelta en la bruma del desierto, miraba con deleite mientras el desánimo comenzaba a desplomarse sobre la multitud, listos para socavar la fe construida por el milagro del agua. Moisés, sintiendo el peso de la frustración y la carga de su llamamiento, se retiró al tabernáculo, donde buscaría la dirección del Señor. Caído ante el altar clamó: «¿Por qué me has dado este pueblo? Las quejas se multiplican y mi alma está abrumada. ¿Qué hago con ellos? No puedo llevar esta carga a solas». A medida que oraba, la voz de Dios penetró como un rayo en su ser. «No es solo la comida que les falta, sino la fe que deben tener. Reúne a los ancianos y a quienes tienen faltas. Yo proporcionaré carne para ellos, pero también les daré una lección sobre su corazón». Moisés, armado con la fresca revelación, se volvió hacia el pueblo. «El Señor traerá carne para saciar su hambre, pero os advierto,
será para castigar vuestra desconfianza en su provisión. No olviden las maravillas que ha hecho entre nosotros. Los israelitas compartieron ansiedades sobre el futuro. ¿Por qué nos habla así? Nos trajo a esta tierra para morir, se quejaban algunos. Y en este caos emocional, la figura oscura sonrió perversa. ¿Acaso piensan que su miseria será saciada? Esta es solo una prueba más para desplomar su fe, susurraba, mientras la tempestad se levantaba en el horizonte. Al día siguiente, mientras Moisés seguía la instrucción del Señor, una multitud tumultuosa dio gritos al cielo. Dios ha escuchado nuestro clamor, y el Señor enviará carne, prometió con la firmeza que le otorgaba el Dios del cielo. En aquel momento, las codornices descendieron, cubriendo el campo tal como lo había indicado el Señor. Sin embargo, mientras el pueblo recogía su cena, el corazón de algunos permanecía endurecido. Tenían carne en sus manos, pero su alma vacilaba. ¿Hasta cuándo seguiremos siendo un pueblo que se aferra a las sombras? Cuestionó un anciano, su voz cargada de pena. ¿Qué les dijo el Señor? ¿No somos dignos de su amor? Mientras el pueblo se deleitaba con la carne, algunos persistían en su desconfianza. Entonces, la ira del Señor se encendió contra ellos. El hombre de fe no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de mi boca. Resonó en su interior. Moisés, viendo la debacle en el corazón de su pueblo, dio un paso adelante. Señor, ellos no solo necesitan comida, necesitan un corazón renovado, clamó, su voz elevándose sobre la confusión. Y así fue como esa noche, mientras el pueblo se alimentaba, la voz de Dios resonaba en el aire. Quiero que mi pueblo entienda que todo sacrificio vale la pena. Lo que les he dado, les ha costado alto, pero más que la carne, debo darles un nuevo pacto. Los israelitas, embriagados por la carne, no entendían el mensaje entre líneas. ¿Cuántos de nosotros tomaremos esta lección?, reflexionó Moisés. El peso de sus responsabilidades caía como una losa, y sabía que el verdadero reto estaba por venir. La figura oscura observaba al pueblo, saboreando la discordia, la sombra del pasado que insistía en aferrarse a sus corazones. A medida que los días avanzaban y el pueblo continuaba su travesía por el desierto, la pregunta permanecía flotando en el aire incierto. ¿Cómo permaneceremos firmes? ¿Cuán profundo será nuestro compromiso? ¿Y qué tan fuerte será nuestra fe cuando los vientos de las pruebas soplen en nuestras vidas? Así se cierne un desafío eterno sobre el viaje de libertad, un llamado a la transformación, que no solo se encuentra en la tapicería de lo físico, sino en las fibras del alma. El plan de Dios seguía revelándose, y cada día traía consigo nuevas decisiones. Cada decisión, una oportunidad para abrazar la nueva vida en Él.